Saludos, les habla el profesor Luis Alegría desde Lima, Perú. Y hoy desde mi canal Álgebra con Alegría vamos a tratar el tema división algebraica. Entonces empecemos. Bueno, para tratar este tema lo vamos a ver desde un modo general y vamos a decir así: ¿cuál es el objetivo de la división? Es que, dado dos polinomios, llamado dividendo, y llamado divisor, encontremos otros dos que se van a llamar el cociente y el resto. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la relación entre estos cuatro polinomios? Es que el dividendo es equivalente a multiplicar el divisor por el cociente sumado con el residuo. Esto lo llamamos el algoritmo de la división. Algoritmo de la división. Ahí está. O también se le conoce como el algoritmo de Euclides, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se tiene acá? Se tiene el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Quiere decir que si yo multiplico el divisor con el cociente y le sumo el resto, me reproduce el dividendo. En algunas oportunidades, la división se va a llamar exacta, porque este residuo va a ser 0, ¿no? Y es inexacta cuando este residuo es diferente del polinomio 0. Entonces, pero igual se mantiene el algoritmo de la división. Algunas propiedades con respecto a la división que vamos a poner por acá. Propiedades. La primera es que el grado del dividendo va a ser mayor o igual el grado del divisor. Ahí está, esa es la primera propiedad. Segunda propiedad es que el grado, como mencioné al principio, a nosotros nos dan el dividendo y el divisor y encontramos el cociente y el residuo. Ahora, ¿cómo calcular el grado del cociente? ¿O cómo saber, ¿no?, a priori cuál va a ser ese grado? El grado del cociente. Esto va a ser igual al grado del dividendo menos el grado del divisor. Ahí está. ¿Vale? Se tiene eso. Tercera propiedad importante es que nos habla ahora del residuo, del resto. Es que el grado del resto, del residuo, siempre va a ser menor que el grado del divisor. Ahí está. ¿Okay? Quiere decir que si, por ejemplo, el grado del divisor fuese 2, ¿de qué grado tendría que ser el residuo? ¿De grado 1 o de grado 0? Eso quiere decir, ¿no? Y a consecuencia de eso, podríamos tener acá también una relación importante, ¿no? ¿Cuál es el grado máximo del resto? ¿Cuál es el grado máximo? Entonces, por ejemplo, si el divisor es de grado 3, ¿de qué grado tiene que ser el resto? Bueno, por la propiedad número 3 me está diciendo que el grado del resto tiene que ser menor que 3. O sea, podría ser 2, podría ser 1, podría ser 0. Pero ¿cuál es el grado máximo? 2. ¿Y qué es 2? 1 menos del grado del divisor. Allá, entonces quiere decir que el grado máximo del residuo va a ser igual a ¿quién? Al grado
del divisor disminuido en 1. Y esas serían las 4 propiedades importantes que se tienen sobre la división algebraica. Ahora, nosotros ya al hacer la división de manera práctica nos vamos a encontrar varios casos. El primer caso va a ser cuando se divide monomios. División de monomios. División de monomios. Entonces, supongamos que acá tenemos así 12 x al cubo y a la quinta sobre menos 3 x al cuadrado y al cubo, ¿no? Ambos son monomios porque entre su escritura no se encuentra ni un signo de más ni de signo menos. Solamente multiplicaciones. ¿Cómo se trata esta división? Se divide el coeficiente entre el coeficiente. Aquí también vamos a recordar la ley de los signos. División de signos iguales me da positivo. División de signos diferentes me da negativo. Entonces, más entre menos, eso es menos. 2 entre 3 es 4. X al cubo entre x al cuadrado, esto es x a la 1. Estamos aplicando aquí división de bases iguales, ¿no? Lo que se ve en ley de exponentes. 3 menos 2 es 1, acá es exponente 1. Y a la quinta entre y a la 3, y a la 2. Se restan los exponentes. Entonces ese sería entonces el resultado de dividir dos monomios. Ahora, división de polinomio entre monomio. Entonces aquí, de manera genérica, podríamos escribir esto, así, ¿no? Por ejemplo, acá tengo a menos b más c. Digamos que este es un polinomio. A la larga, un polinomio sería suma y o restas de monomios. Pues digamos que esto sea monomio, monomio, dividir entre un monomio, que lo voy a llamar m. Entonces, ¿cómo se resolvería? A sobre m menos b sobre m más c sobre m. Entonces, ese sería el esquema, ¿no? Si quisiera tener un ejemplo, podríamos poner acá 6x a la quinta y a la cuarta menos 8x al cubo y a la 2 más, por ejemplo, 5x al cuadrado y al cubo. Sobre, todo esto sobre un monomio que sea de repente acá menos 4x al cuadrado y. Pues acá tenemos un monomio entre un polinomio entre un monomio. ¿Cómo se resuelve esto? No, se va separando, ¿no? 6x a la quinta y a la cuarta sobre menos 4x al cuadrado y menos 8x al cubo y al cuadrado entre menos 4x al cuadrado y más 5x al cuadrado y al cubo entre menos 4x al cuadrado y. Entonces, ¿cómo quedaría? Monomio entre monomio, que es el primer caso. Más entre menos a menos. 6 cuartos. Le sacamos mitad y mitad y nos quedaría 3 medios de coeficiente. ¿Qué pasa con la parte literal? X a la quinta entre x al cuadrado, esto sería x a la resta de exponentes, 5 menos 2 que sería 3, por y. Y a la cuarta entre y a la 1 y al cubo. Menos entre menos me da más. Y acá 8 entre 4 que sería 2. X al cubo entre x al cuadrado y x a la 1
acá también tenemos algo similar, ¿no? Y al cuadrado entre y a la 1, y a la 1. Luego tenemos acá más entre menos a menos. En este caso, 5 sobre 4 no se puede simplificar, queda tal y como está, como fracción. X al cuadrado entre x al cuadrado se elimina. Y al cubo entre y a la 1, y cuadrado. Y ese sería entonces el resultado. Ya, entonces continuamos acá. Ya hemos visto división de monomio, división de polinomio entre monomio, y ahora vamos a ver división de polinomios. El primer método que vamos a demostrar en división de polinomios va a ser el de método de Horner. Método de Horner. Otro método también usado es el método de Ruffini. Y el otro método va a ser el método tradicional, ¿no? El método tradicional o el método clásico. ¿Cuándo se usa el método de Horner? Cuando el grado del divisor es mayor o igual que 2. ¿Cuándo se usa el método de Ruffini? Cuando el grado del divisor es 1 o se puede transformar a grado 1 haciendo un cambio de variable. ¿Y cuándo se usa el método tradicional o el método clásico? Cuando este método sirve para cuando el grado es del divisor es cualquiera, de grado 1, de grado 2, de grado 3. Lo vamos a ver en ejemplos cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en pocos momentos vamos a ver cada uno de los casos en un video separado.